Otro concepto importante en las excepciones basadas en clases es la implementación de excepciones reanudables. Es un concepto difícil de entender, pero no hay nada mejor que un ejemplo práctico, un ejemplo real que nos abre la mente para entender las excepciones reanudables. Utilizaremos un ejemplo complejo y dividimos la enseñanza de este concepto en dos partes. La primera parte, la explicación para analizar el caso, y en la segunda parte crearemos el código fuente, las clases responsables para implementar la lógica y los casos de uso. La palabra clave que se utiliza en ABAP es resume para reanudar una excepción. El caso de uso que utilizamos es el siguiente. Una persona quiere retirar dinero de un cajero y va a utilizar su tarjeta para retirar el importe que necesita. Después de haber introducido el código PIN de su tarjeta, va a indicar el importe que quiere retirar. En este momento el cajero tiene que tratar la situación de los siguientes modos. Primero, tiene que comprobar si dispone de suficientes billetes para facilitar el importe solicitado. Nos imaginamos que el cajero tiene billetes suficientes o disponibles y eliminamos esta situación para simplificar el caso y entenderlo mejor. Segundo, tiene que acceder al servidor del banco para comprobar el saldo disponible en la cuenta asociada a la tarjeta. En esta situación salimos del contexto cajero y llegamos al contexto del banco. El servidor del banco va a comprobar si la tarjeta es caducada o no. Si la tarjeta es caducada, va a emitir una excepción indicándole al cajero que tiene que bloquear la tarjeta. Es caducada y el propietario de la tarjeta no puede utilizar una tarjeta caducada. Tiene que solicitar una tarjeta nueva en el banco. Esta excepción es una excepción habitual de las que hemos emitido en las sesiones anteriores de enseñanza, con las clases de excepción, con los permisos, con las autorizaciones, de lo que vimos anteriormente, clases de excepción globales creadas con la parte del código en el Eclipse ADT. En el tercer caso, si la tarjeta es válida, el servidor del banco tiene que comprobar el saldo disponible en la cuenta. Imagínase que la persona quiere retirar $100, pero en su cuenta corriente tiene disponible $50. En este caso, el servidor del banco va a responder al cajero con otra excepción, saldo insuficiente. El último caso, la persona no tiene suficiente saldo en la cuenta corriente, pero tiene saldo en la cuenta de ahorro. Este es nuestro caso, es una excepción porque no hay dinero en la cuenta corriente, pero existe dinero en la cuenta de ahorros, por eso es una excepción reanudable y con las excepciones reanudables se devuelve el contexto de excepción al contexto del programa llamante, en este caso al cajero que ha llamado al banco. Tenemos una excepción, pero ese tipo de excepción no es una habitual. No bloquea la tarjeta y se puede repetir el proceso e indicarle que no puede retirar $100 de la cuenta corriente habiendo disponible solo 50, pero sí puede retirar dinero de su cuenta de ahorros. Este caso con saldo insuficiente es la cuenta corriente y con saldo disponible en la cuenta de ahorros, y esta es nuestra excepción reanudable. Excepción que en ABAP se emite utilizando la sentencia Raise Resumable Exception, y las excepciones reanudables resumables se tienen que tratar en un bloque Catch Before Unwind. Con este le indicamos que cogemos la referencia de la excepción en este contexto antes de que se pierda. En este caso el cajero con el Catch Before Unwind trata en su contexto la excepción resumable emitida por el contexto del servidor del banco. Ahora toca la parte práctica, la implementación de los casos empresariales presentados. Queremos codificar las clases de excepción responsables con las excepciones reanudables y también las clases de negocio para simular el proceso del retiro del dinero con los tres casos de uso. El primero, en cuanto tenemos una tarjeta caducada e intentamos retirar dinero del cajero. El segundo, cuando tenemos insuficiente saldo en la cuenta corriente. Y el tercero, cuando intentamos obtener o retirar el dinero de la cuenta de ahorros. Estos tres casos empresariales lo queremos codificar, por lo que esta lección requiere atención y mucha dedicación para entender bien el proceso, ya que estamos en la parte avanzada de las excepciones del lenguaje ABAP.
Primero en la clase de ejecución donde iremos a agregar estos procesos después de la codificación de cada clase responsable. Tenemos el método main ya con el código anterior comentado y también un espacio para empezar con lo que serían estos tres casos de uso que los dejamos como líneas de comentario. El primer caso donde tenemos la tarjeta bancaria caducada, Credit Expired Credit Card, lo podemos dejar. Segundo caso de uso que queremos también simular es con insuficiente saldo en la cuenta corriente. Vamos a indicarle también que tenemos saldo insuficiente en la cuenta corriente. Insufficient balance, le indicamos in the current account. Con esto tenemos el segundo caso, al menos lo que es el comentario, ya que toca implementar todas las clases y después volver al método main, método de ejecución. Y el tercer caso es donde iremos a retirar dinero. Queremos retirar dinero de la cuenta de ahorros, ya que no tenemos suficiente dinero o saldo disponible en la cuenta corriente. Withdraw money, le podemos indicar from the savings account, es de la cuenta de ahorros. Queremos utilizar esta cuenta y estos serían los tres casos que queremos presentar. Pues empezamos la codificación con la siguiente clase que toca en el mismo paquete de desarrollo, en la misma subcarpeta de las clases. Empezamos con la primera clase. La primera clase que es una clase de excepción donde queremos tener la lógica con la clase responsable para indicar o levantar la excepción cuando la tarjeta bancaria es caducada. Indicamos como nombre expired credit card a la clase credit card y finalizamos con lo que es locally, el sufijo de esta clase. Expired de nuevo credit card para completar el nombre. Aquí en la parte superior a ver si podemos tener todo el nombre completo si no hemos superado el número máximo de los caracteres admitidos para la creación de la clase. Asignamos lo que es la orden de transporte y empezamos con la creación de la clase de excepción. Aún más para adelantar y acelerar este proceso, ya que conocemos cómo hay que heredar de la clase CX Static Check, también cómo se puede definir una estructura donde podemos vincular una clase de mensaje para los textos de cada excepción. Podemos acelerar este proceso si incorporamos en el editor la anterior clase de la excepción. En esta estoy observando que no he indicado el índice. Puedo refactorizar la clase antes de seguir con el código. Con rename le podemos indicar después de la grabación de este objeto que tenemos el índice con el número 47 y ahora sí tenemos que reducir el número de los caracteres porque hemos superado los 30, hasta 30 tenemos disponibles. Eliminamos credit y dejamos card y podemos ya refactorizar pues este elemento con next. Aplicamos el nombre nuevo para la clase y ya tenemos el índice para seguir con la misma dinámica. Tenemos la clase responsable y también incorporamos, tal como hemos mencionado, la anterior clase de las excepciones. Esta clase la tenemos en el 45 con este índice para indicar lo que sería la herencia del static check, simplemente para acelerar el proceso de la creación o de la conversión de esta clase en una clase de excepción. También nos interesan las dos interfaces de los mensajes para manejar los mensajes. Indicamos en la encapsulación pública que implementamos estas interfaces en nuestra lógica también. Y seguimos con lo que sería una estructura que necesitamos, estructura para vincular el texto del mensaje. Por ejemplo, esta misma constante la podemos copiar, la incorporamos aquí en esta clase, indicando otro nombre para esta estructura. Le podemos indicar card expired para el nombre de la estructura, la copiamos y la pegamos aquí. Después lo que necesitamos, tal como observamos, es la declaración de los atributos que iremos a vincular a nivel de los posibles valores que se pueden concatenar en tiempo de ejecución para los mensajes. Y ahora lo que nos falta es el método constructor. Sabemos que el método constructor lo podemos definir e implementar, por lo que copiamos el método constructor, también lo llevamos aquí y seguimos con el último paso que nos falta, que sería la implementación de este método constructor a nivel de la clase. Básicamente es la misma dinámica a nivel del esqueleto de la clase de excepción.
Utilizando prácticamente diferentes mensajes, en esta sesión voy a construir dos clases de excepción. La primera ya la tenemos disponible, la clase que se encarga de levantar una excepción en cuanto tenemos la tarjeta bancaria caducada e intentamos retirar dinero del cajero. Evidentemente que nos falta algunos elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, este texto de la clase de mensajes no lo queremos utilizar por el copy-paste. También podemos actualizar a nivel de la carpeta con refresh lo que sería para tener el nombre correcto de la clase después del rename. Para visualizarlo aquí con el 47 tenemos este índice porque CX es después en el orden alfabético de CL. Por eso tenemos pues estas dos clases de excepción al final con los índices que también corresponden. Tenemos 45, 46, 47. Estamos bien, nos falta ahora cambiar o bajar en donde tenemos la clase del texto, esta clase de mensajes, donde agregamos el mensaje 003. En este mensaje queremos indicar que la tarjeta o your credit card o card directamente is expired, por lo que el cajero se va a quedar con esta tarjeta and retained by ATM, by the ATM, para indicarle que se queda retenida por el cajero, es decir, la tarjeta de crédito está caducada. Guardamos la clase de mensaje porque utilizamos la misma clase de mensaje y ahora lo que toca es ir a nivel de la clase responsable, cerramos la 45 de la clase responsable con esta excepción para indicarle que el texto del mensaje o el número del mensaje es el 003, dejando este objeto activo en el sistema. La siguiente clase de excepción que queremos implementar es la clase responsable de levantar la excepción en el caso en el que no tenemos suficiente saldo en la cuenta corriente. Esto lo podemos crear directamente en base a esta clase con el duplicate, pulsando el botón derecho del ratón sobre el nombre de la clase en el árbol de los objetos, y con duplicate iremos a crear la siguiente clase con el nombre índice 46 primero y después le indicamos el nombre de la clase que es insufficient o insuficiente saldo, lo podemos indicar insufficient para disponer también de este objeto responsable con el levantamiento de insufficient balance, el importe insuficiente a nivel de la cuenta. Le indicamos next para indicar la orden de transporte y disponer ya del objeto copiado. Después de haber copiado el objeto con el índice 48, lo que toca cambiar es el nombre, por ejemplo, que tenemos a nivel de la constante responsable con la vinculación de los mensajes para indicarle que tenemos el nombre insufficient balance, el saldo insuficiente a nivel de la cuenta. Podemos indicarle este nombre y después activamos el objeto porque todos los demás es igual. Utilizamos dos clases de excepción para complicar el modelo empresarial que queremos aplicar. Y ahora nos falta las clases de negocio, las clases que van a manejar esta lógica. Iremos a tener dos clases, la clase responsable con el tratamiento del banco que se encarga de realizar o de comprobar que una tarjeta es válida, se encarga de validar la cuenta, se encarga de validar el saldo disponible y así otras operaciones que podemos manejar a través de la siguiente clase. Dejamos estos dos objetos activos y lo que nos falta es también agregar aquí 004, que sería el siguiente texto que queremos vincular con la anterior clase que hemos creado, donde le indicamos insufficient balance in your account, que no tenemos suficiente saldo a nivel de la cuenta. Guardamos esta clase y antes de terminar con la activación de estos objetos, también le cambiamos el número del mensaje que corresponde con el texto que hemos agregado. Podemos cerrar ya el texto para dejar en el editor lo que sería la clase de excepción responsable con la tarjeta caducada y también la clase de excepción responsable con el saldo insuficiente en la cuenta. Estoy observando que no he puesto el sufijo de locally. Lo podemos intentar agregar de nuevo. Parece que es la lección donde no asigno correctamente los nombres. Lo quiero hacer antes de seguir con toda la lógica.
porque la refactorización del código tenemos a través de esta ayuda de la herramienta pues una sencillez en el trabajo. Tenemos ya los caracteres máximos, insufficient balance le pongo y locally para tener prácticamente la identificación de los objetos, y directamente con next seguimos para cambiar también este nombre. He pedido prestar atención por parte de usted, también lo voy a pedir por mi parte para no tener que refactorizar tanto el código. Activamos y seguimos de nuevo con la lógica. Tenemos, repito, la clase responsable con el levantamiento de la excepción en cuanto tenemos la tarjeta caducada, y también la clase responsable con el insufficient balance en la cuenta en cuanto no tenemos suficiente saldo en la cuenta, con su mensaje y con su texto correspondiente. Ahora seguimos con la creación del objeto con el número 49. Ya llevamos algunas clases creadas en el paquete de desarrollo y queremos seguir agregando la clase con el número 49 para tener lo que sería la clase del banco. Y ahora sí terminamos con el sufijo. Indicamos que esta es la clase responsable para manejar los procesos del banco, empezando con el único método que iremos a definir en la encapsulación pública de esta clase, que sería el método que valida la cuenta. Indicamos un método de instancia a través de la palabra reservada methods para seguir con validate account para validar la cuenta. ¿Qué es lo que necesitamos como parámetros de entrada para la firma de este método? Necesitamos la tarjeta del banco. Aquí no entramos en todos los detalles de los tipos, simplemente utilizamos el tipo de la cadena de caracteres dinámica string. También para el monto o para el importe utilizamos amount como el parámetro de entrada. No entramos en los decimales, voy a asignar un número entero, centrando la atención en el levantamiento de la excepción reanudable y no en todas las características y detalles de una tarjeta bancaria con lo que conocemos normalmente en los casos empresariales. También nos interesa saber si se pueden retirar el dinero en cuanto el usuario lo va a indicar al cajero de la cuenta de ahorros, y esto lo iremos a indicar con ABAP simplemente un true o false con un parámetro opcional para decir también que iremos a agregar algo para verlo en la salida. Voy a agregar un elemento que no tiene que ver realmente con los procesos de negocio, un changing, un elemento que nos permite cambiar y disponer de un log. Este log lo quiero tener como una cadena de caracteres para saber por los procesos por donde hemos pasado e imprimirlo en la salida en el método main, método de ejecución. Este no forma parte del proceso, simplemente lo agregamos con el propósito en el que queremos tener un log sabiendo por todos los pasos por donde hemos pasado. Y ahora viene la parte más interesante. Es raising porque este método puede levantar una excepción. ¿De qué tipo? Puede levantar la excepción de este tipo de la tarjeta caducada. Copiamos la clase y lo indicamos en la definición. Y también puede hacer lo que es un resumable, que es una excepción reanudable. Y esta excepción reanudable también la podemos agregar igual que los parámetros de tipo returning entre paréntesis para indicar también que esta clase o este método puede levantar una excepción primero de la tarjeta caducada, una excepción tal como conocemos, y aparte una excepción de tipo resumable con este tipo de la clase y de la definición. Agregamos la implementación de este método, ya empezamos a complicar el ejemplo empresarial porque queremos tener todos los casos cubiertos, es decir, la tarjeta de crédito o la tarjeta bancaria caducada. No tenemos suficiente saldo en la cuenta corriente y sí queremos retirar dinero de la cuenta de ahorros. Pues todo esto implica las excepciones reanudables que se pueden reanudar dependiendo de los casos empresariales, y este considero que es un buen ejemplo para entender este proceso. Con doble clic en la cabecera de esta ventana tenemos incorporada la definición de esta clase en el área central de nuestra herramienta Eclipse del editor que estamos utilizando para codificar en el lenguaje ABAP. Shift F1 para formatear la lógica. Observamos que Resumable forma parte del raising prácticamente. Levantamos esta excepción y también la reanudable. Continuamos con el log. Lo primero lo que me interesa es adjuntar o agregar concatenando siempre al log.
lo que hemos tenido en el anterior valor del log, ya que podemos llamar a este método varias veces para tener los tres casos cubiertos. Estos casos iremos a llamar varias veces, así que me interesa indicar que quiero una concatenación con el anterior valor que tenemos en el log, y aparte también para indicar, por ejemplo, que estamos en el proceso donde queremos comprobar primero que si tenemos una tarjeta válida, agregamos primero lo que sería la cadena de caracteres, y como quiero que cada log vaya a escribirse en una línea nueva, puedo hacer uso de lo que sería la clase estándar CL ABAP char utilities. Esta clase dispone de las constantes a nivel de lo que conocemos como miembros estáticos, es decir, la constante responsable con el new line. Esta constante, en cuanto se identifica en una cadena de caracteres, lo que hace a nivel de la salida en la consola, mueve el cursor en una línea nueva, como si fuera a pulsar intro o enter. Podemos acceder al valor de la constante para verlo directamente, que es este valor que se puede utilizar directamente, aunque recomiendo el uso de esta clase para estas situaciones. Es decir, en el log lo que agregamos que empezamos el proceso de la validación de la tarjeta, y después el cursor lo ponemos en la siguiente línea. En nuestro caso, evidentemente, no tenemos un proceso que va a validar una cuenta, una tarjeta de un cliente. Lo que podemos simular es a través de un if, indicando que si el valor de la tarjeta, por ejemplo, es igual con el siguiente valor que queremos agregar como condición, que sería 111 por los primeros 4 dígitos, 222, dejamos los espacios porque es una cadena de caracteres. En cuanto tenemos este número de la tarjeta bancaria, consideramos que aquí tenemos una tarjeta caducada. En un proceso empresarial, aquí este if se reemplaza con la lógica que nos permite dentro de los procesos del banco comprobar si una tarjeta es válida o no, dependiendo de la fecha de caducidad, dependiendo de que si está bloqueada o no. Hay diferentes factores. Lo consideramos con esta condición en el if. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En el caso en el que tenemos una tarjeta caducada, levantamos la excepción, no es un raise event, es un raise exception. Y en el tipo de la excepción, pues simplemente como hemos indicado en la parte superior en el método, pues esta es la clase responsable, este es el tipo de excepción que levantamos. Y aún más en el método constructor, en el exporting, también asignamos lo que hemos agregado en la misma clase que lo tenía copiado. Con control V lo voy a pegar, lo que es la constante con el card expired, que corresponde con el texto que hemos agregado de que la tarjeta de crédito está caducada o la tarjeta bancaria está caducada y está retenida por el cajero. Y en este caso el proceso ya no va a continuar con las siguientes líneas de código que tenemos que implementar. ¿Por qué? Porque se levanta la excepción aquí y no continúa con todo lo que hay por debajo. Si no tenemos una tarjeta caducada, es decir, el proceso va a seguir. Así que al log quiero agregar el siguiente paso, es decir, guardando la referencia del anterior log que tenemos en la anterior posición, o incluso podemos copiar toda esta cadena con lo que hay dentro, cambiando este checking con checking account balance, porque queremos comprobar si tenemos suficiente saldo en la cuenta. Eso sería ya el segundo caso empresarial. Es decir, con el log estamos en esta parte. ¿Y cómo podemos comprobar este log? Pues lo mismo que hicimos con la tarjeta bancaria, indicando este número, lo iremos a simular con otro if, indicando que si el monto o el importe que iremos a recibir, que se quiere retirar desde el cajero, es superior a 50, iremos a pensar que no hay suficiente dinero en la cuenta corriente. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? Pues en este caso nos interesa saber si tenemos una cuenta de ahorro también indicada para retirar el dinero. Es decir, si este parámetro nos viene con ABAP true, es decir, se va a retirar el dinero desde la cuenta de ahorro, indicando que la cuenta de ahorro o pensando que la cuenta de ahorro tiene suficiente saldo. Entonces podemos tener esta situación y también un else en este if, porque si no se intenta obtener el dinero de la cuenta de ahorros, pues tenemos que levantar algunas excepciones. ¿Y qué es lo que iremos a tener en esta parte cuando tenemos una excepción reanudable? Porque no hay suficiente dinero en la cuenta corriente, pero sí hay suficiente dinero en la cuenta de ahorros.
es una excepción que se puede reanudar. Iremos a empezar como siempre con el log para guardar todos los pasos. Este ejemplo se va a entender mejor en cuanto lo tenemos todo construido para empezar a verlo también en la parte del modo de debug con el tercer caso, que es el más complejo, con la excepción reanudable. Es decir, aquí es donde empezamos a indicar que iremos a tener un resumable, es decir, tenemos un resumable exception, la excepción resumable con insufficient balance, no tenemos suficiente saldo en la cuenta. ¿Y cómo podemos levantar una excepción reanudable? Pues con la siguiente forma. Raise resumable exception, levantamos una excepción reanudable y veremos cuando se va a capturar esta excepción cómo se captura en el catch y qué es lo que se puede hacer después de la capturación o el tratamiento de una excepción reanudable. Raise resumable exception type, ¿y cuál es el tipo? Pues el que hemos indicado en la firma de este método, que es resumable. Levantamos esta excepción reanudable. También tenemos en cuenta lo del exporting para tener en el método constructor el text ID, que corresponde a lo que es la misma clase, al componente estático de la constante que va a llevar el texto correspondiente por la clase del mensaje. Y ahora podemos seguir con el proceso del else. En el caso en el que no se retira el dinero desde la cuenta de ahorros, tenemos una excepción con el balance, y esta excepción también la queremos agregar al log indicando el paso correspondiente. Aquí es donde no tenemos un resumable exception, sino que tenemos una excepción con el balance insuficiente en la cuenta, donde levantamos la excepción con raise exception type, tal como conocemos exception type, y el tipo de la excepción prácticamente es el mismo tipo de la parte superior. En cambio, no lo levantamos como una excepción reanudable, porque no se intenta o no se quiere retirar el dinero de la cuenta de ahorros. Con Shift F1 podemos dejar este código ya implementado. Repasando la lógica, tenemos que ignorar lo que es el log, esta variable simplemente para mostrar en la salida en la consola en cuanto ejecutamos la aplicación. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues básicamente los tres casos de uso. El primer caso de uso es con la tarjeta caducada. Si tenemos una tarjeta caducada, se levanta la excepción y la lógica que hay por debajo ya no va a ejecutarse porque el proceso levanta la excepción y para prácticamente la lógica de los siguientes pasos o instrucciones implicadas en este método. En cambio, si no es una tarjeta caducada, comprobamos si tenemos suficiente saldo en la cuenta. Supongamos que se van a querer retirar más de 50 USD o dependiendo de la moneda, $50. En este caso en la cuenta solo hay $50 en la cuenta corriente y tenemos esta situación donde si se quiere sacar el dinero desde la cuenta de ahorros, levantamos una excepción reanudable, o si no se intenta obtener el dinero desde la cuenta de ahorros o que no hay suficiente dinero también en la cuenta de ahorros, pues levantamos una excepción indicando que no hay saldo suficiente en la cuenta corriente. Pues esto es lo que tenemos a nivel de la lógica y de la implementación. Ahora, ¿quién va a hacer uso de esta clase? Pues es la clase del cajero. La clase del cajero es la que va a intentar conectar con el banco para ver si tenemos la tarjeta correctamente, si hay saldo en la cuenta o en la cuenta de ahorros, todos los procesos que queremos tener activos. Creamos una nueva clase, New ABAP Class, aquí sería ZCL, la clase con el número 50, el ATM para el cajero y finalizamos con Locally, ATM para el cajero, Next de nuevo para seguir con lo que sería la asignación de la orden de transporte y para tener disponible lo que sería la definición e implementación de esta clase, donde en la encapsulación pública lo que queremos es hacer lo siguiente. Queremos definir un método, el método que se encarga de retirar el dinero, considerando que el cajero en la lógica, el software implementado va a tener este método, es decir, se va a intentar retirar dinero. Esto es el propósito del ATM del cajero. Withdraw money, queremos retirar el dinero. Le podemos indicar este nombre para el método de instancia y los parámetros que necesitamos. ¿Qué es lo que se necesita? Pues primero los datos de la tarjeta,
Le indicamos el mismo tipo, cadena de caracteres dinámica. Repito, no voy a prestar atención a los tipos, incluso para la tarjeta el tipo sería otra clase con todas las propiedades de una tarjeta, que sería el número, pues la fecha de validez, SV, todo lo que sabemos, el nombre y así en adelante. Importing value amount, para el amount de nuevo, repito, iremos a asignar lo que sería un tipo entero. Aquí es donde necesitamos saber si se va a retirar el dinero desde la cuenta de ahorros, que se supone que va a tener dinero, una bubble simplemente para comprobar si es un tipo true o false, lo dejamos como parámetro opcional. Y ahora utilizamos un returning value para devolver en un método funcional lo que es el log que utilizamos a nivel de la demo para entender mejor los pasos por donde hemos pasado. Shift F1 para formatear este método con el propósito de seguir agregando la implementación a través de la opción disponible a nivel de la herramienta Eclipse. Empezamos con doble clic de nuevo en la cabecera del método para empezar con la lógica del ATM del cajero que quiere implementar lo siguiente. Dejamos algunos espacios para mover el editor en la parte superior, empezando con la codificación y el primer paso es una instancia de la anterior clase del banco porque el cajero necesita conectar con el banco dependiendo de los datos que tenemos en cada tarjeta. Es decir, con new se va a crear una instancia de la anterior clase. Nos movemos en la anterior clase para copiar lo que sería el nombre de esta clase. Lo copiamos y lo incorporamos en el new para indicarle en el método constructor simplemente paréntesis. Ya tenemos la instancia. ¿Y qué hacemos con esta instancia? Pues el cajero va a intentar utilizar la instancia del banco para llamar al validate account. Con Shift Enter insertamos la firma del método. Observamos también el catch y el catch before unwind, la parte más interesante que se agrega en este catch. Es decir, tenemos la posibilidad de capturar la excepción reanudable y reanudar esta excepción. Primero los detalles del card lo tenemos con el mismo nombre en la firma de este método, es decir, la firma del banco lleva importing value card en la definición del método, este importing value card que lo tenemos con el mismo nombre a nivel de la definición del método del retiro del dinero a nivel del cajero. Por eso indicamos estos mismos nombres. Aquí se trata del amount, nos interesa también indicarle el account. Importing value, savings account es la cuenta de ahorros. El log también lo podemos tener disponible, que tenemos el parámetro returning value log. El try catch lo iremos a implementar en esta llamada, se trata del try. Descomentamos este código y con end try finalizamos y con Shift F1 para tener una visión mejor sobre la implementación. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería la actualización, por ejemplo, después de la validación de la cuenta, la actualización del log. Quiero actualizar este log y lo actualizo de la siguiente forma. En el mismo try queremos continuar si llegamos a ejecutar esta parte, es decir, si llegamos a la siguiente instrucción después del validate account, se entiende que se va a retirar el dinero desde la cuenta de ahorros según la lógica que hemos implementado. Vuelvo a la anterior clase para copiar algún ejemplo de este log. Lo voy a copiar con control C y lo llevamos en esta lógica, sabiendo que aquí tenemos un returning value, no es un changing value. Returning value. ¿Y cuál es el primer proceso con el que empezamos? Empezamos con la retirada del dinero del cajero. Withdraw le podemos indicar a nivel de la cadena de caracteres. Money, queremos retirar el dinero from the ATM para dejarlo ya también con el new line incorporado. Y después podemos indicar también que la operación se ha ejecutado con éxito. Es decir, si llegamos a esta línea de código, también indicamos que la operación operation completed successfully. Le agregamos este tipo de mensaje a nivel del código. Hemos llegado a retirar el dinero con éxito. ¿Qué ocurre si tenemos excepciones? Es decir, se llama a este método. Como este método puede levantar diferentes excepciones, tal como observamos tarjeta caducada, insuficiente dinero en la cuenta corriente, pero sí hay dinero en la cuenta de ahorros y levantamos una excepción resumable o directamente una excepción tal como conocemos, donde no hay dinero en la cuenta corriente y se intenta obtener un importe superior a lo que hay en el banco.
catch, y después de este catch nos interesa también capturar con una referencia que declaramos en la misma línea lsx un local class, un local object, lo podemos ver así, local object o lx, lo podemos dejar como una excepción, local exception. Expired le indicamos, por ejemplo, card como nombre a nivel de la variable que iremos a utilizar. ¿Y qué es lo que hacemos? Me interesa en esta parte actualizar también este log o los pasos por donde pasamos, capturando esta cadena de caracteres que la iremos a reemplazar, capturando desde la parte del mensaje que podemos obtener si llamamos a lo que sería la referencia de la excepción, llamando a lo que es el getText. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta concatenación para log? Pues simplemente llamamos al getText para obtener lo que sería el mensaje. Este mensaje lo concatenamos al anterior log. Aquí ponemos 3 puntos para tener la misma dinámica que en los anteriores mensajes. Lo concatenamos al anterior log y también aplicamos lo de la nueva línea después de este mensaje. Shift F1, ya tenemos esta lógica implementada. Y ahora queremos seguir con la excepción reanudable y aquí es donde iremos a prestar aún más atención. De nuevo, into data para declarar una referencia que iremos a utilizar. LX sería insuficiente balance, no tenemos suficiente saldo en la cuenta y queremos pues empezar a tratar esta excepción. Lo primero que hago, igual que en el anterior caso, pues es actualizar este log. Lo actualizamos, el log, repito, no forma parte del proceso de negocio, lo queremos tener disponible en la consola y veremos cómo sería posible. Cambiamos lo que sería la clase o la referencia responsable. El log está actualizado y ahora empezamos a ver si esta es una excepción reanudable o no. Porque desde la perspectiva del que va a levantar la excepción, esta clase, no conocemos realmente si la excepción se ha levantado como resumable o no como resumable, porque aquí nos indica que puede levantar una excepción de tipo resumable o una excepción normal de la misma clase. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Las clases de excepción van a tener un atributo. Este atributo es un atributo de instancia, por lo que utilizamos esta referencia para acceder al atributo de instancia con el nombre isResumable. Este isResumable, este atributo nos va a indicar si tenemos una excepción reanudable o no. Con un if por delante podemos seguir para acceder al isResumable. Y con la comparación lógica sobre la variable above_true podemos saber si es una excepción reanudable. Aquí es donde empezamos con la lógica. ¿Qué es lo que iremos a hacer en cuanto tenemos una excepción reanudable? Primero cerramos este if para indicar en la lógica que nos interesa actualizar este log. Este log lo actualizamos con el siguiente mensaje, indicando que tenemos un resume exception. Tenemos esta excepción reanudable. Y sobre este resume exception queremos agregar una línea nueva después de este mensaje en el log. Lo dejamos y podemos utilizar lo que sería la siguiente instrucción resume. Esta instrucción indica que se reanuda lo que sería la excepción para seguir o continuar con la lógica. Es decir, entendemos que es una excepción, entendemos que tenemos esta situación, pero queremos reanudar con resume para seguir con la siguiente lógica después del momento en el que se levanta la excepción. Esta es la ventaja de la excepción reanudable. Con else podemos seguir con else. En el caso de que no tenemos esta excepción, pues sería capturar la excepción. Como ya la tenemos capturada en la parte superior, pues no hace falta este else. Aunque en un caso empresarial aquí se puede agregar más lógica. Simplemente lo quiero mencionar también con cadenas de caracteres, con comentarios, que aquí tenemos lo que sería el withdraw, que sacamos el dinero from the savings account, aquí es donde obtenemos este dinero. Y si no es una excepción reanudable, en este caso pues tenemos insufficient balance on the savings account, es decir, podemos tener un saldo insuficiente incluso en la cuenta de ahorro en cuanto intentamos pues obtener o retirar este dinero. Estos serían los casos de uso y la implementación con el log. Iremos a ver en el modo de depuración si tenemos alguna incidencia, algún fallo en el código que tenemos que corregir.
Y ahora de nuevo incorporamos lo que sería el método main ya responsable con la ejecución de estos tres casos de uso. Pues ¿cómo podemos empezar? Pues podemos empezar utilizando un outright para actualizar en la salida en la consola. ¿Qué es lo que actualizamos? Pues actualizamos, por ejemplo, el primer caso de uso. Lo podemos poner como el use case, el primer caso de uso, con la misma cadena de caracteres que tenemos en la parte superior. De hecho, voy a copiar esta línea de comentario y lo ponemos aquí en esta parte. Seguimos con esta instrucción en cada campo donde pasaremos por los tres casos de uso, actualizando con los comentarios correspondientes y con el código. Evidentemente, en cuanto iremos a llamar, a simular pues esta parte de los tres casos que tenemos disponibles, es decir, tarjeta caducada, insuficiente saldo en la cuenta corriente y también la retirada del dinero desde la cuenta de ahorros. Pues, ¿qué hacemos? Pues llamamos a través de una instancia que tenemos que crear del ATM. Estamos como el usuario delante del cajero. En este momento se va a crear una instancia del cajero ATM. Este cajero pues lo tenemos representado a través de esta clase, la clase con el número 50 en el índice que llevamos por las implementaciones del mismo paquete de desarrollo. Y ahora pues utilizamos esta referencia para llamar a dónde, para llamar a lo que sería la retirada del dinero desde el cajero, control espacio shift enter para insertar la firma del método. ¿Qué es lo que pasamos en el primer caso? Pues aquí es donde simulamos una tarjeta de crédito, una tarjeta bancaria caducada. Pues le indicamos este número, para nosotros esto es el caso de uso. Aquí el importe realmente no tiene gran importancia porque realmente podemos disponer de saldo suficiente. Si la tarjeta es caducada no es posible retirar el dinero y lo dejamos así esta llamada. Aún más lo que podemos hacer, sabiendo que este va a tener un returning, este método con todo el log, con este log, podemos mostrarlo directamente en la salida. Es decir, ejecutamos el método de negocio correspondiente al caso de uso y aún más incorporamos como si fuera un wrapper toda esta llamada, todo este returning en el outright para mostrarlo también en la salida. Esta es la bondad de los métodos funcionales, ¿no? La fácil incorporación en estos casos, en estas situaciones. Pues ya, estimados, podemos seguir con el siguiente caso de uso, que es insuficiente saldo en la cuenta corriente. ¿Cómo podemos realizar esta simulación? Pues primero llamando con una tarjeta que no es caducada. Supongamos que esta es una tarjeta válida y que intentamos retirar $100, sabiendo que en la cuenta solo hay 50. En este caso tenemos pues ya la retirada del dinero con insuficiente saldo en la cuenta corriente. Y el tercer caso de uso es cuando de nuevo copiamos esta instrucción, lo llevamos en el último caso. En cuanto lo mismo, tenemos una tarjeta válida, queremos sacar un importe superior al que disponemos en la cuenta corriente, ya que en la cuenta corriente solo hay 50 USD. Y agregamos también en esta parte que iremos a intentar obtener el dinero desde la cuenta de ahorros, porque en la cuenta de ahorros hay dinero suficiente, tenemos estos 100 USD, por lo que aquí sería la operación que se va a concluir con éxito, obteniendo el dinero no desde la cuenta corriente, sino que desde la cuenta de ahorros. Intentamos ejecutar directamente con F9 para ver si la salida va a llevar el resultado esperado. Si no, empezamos en el modo debug para aplicar correcciones en el código. Run as ABAP Application Console F9 y en la consola podemos observar, tal como indicamos, el primer caso de uso con la tarjeta caducada, cuál es el proceso y los pasos del log. Primero se comprueba la validez de la tarjeta y nos indica, conforme a la excepción que se levanta y al mensaje disponible en la clase de excepción responsable para emitir esta excepción, que la tarjeta es caducada y retenida por el cajero, por lo que el primer caso ya funciona correctamente. El segundo caso con insuficiente saldo en la cuenta corriente. Se comprueba la validez de la tarjeta, ya no se levanta ninguna excepción de que la tarjeta es caducada. Se comprueba el balance o lo que es el saldo a nivel de la cuenta corriente. Se observa que no hay saldo suficiente. La excepción del saldo insuficiente se va a levantar. Y también observamos el mensaje Insufficient Balance in your account de la clase responsable
con el levantamiento de esta excepción. El tercer caso de uso con la excepción reanudable es cuando no tenemos saldo suficiente en la cuenta corriente, si disponemos en la cuenta de ahorros y queremos obtener el dinero o retirarlo de la cuenta de ahorros. Se comprueba la validez de la tarjeta, pasamos bien. Se comprueba el saldo en la cuenta corriente. No tenemos suficiente saldo en la cuenta corriente, nos indica con la excepción resumable, es una excepción reanudable, que no tenemos saldo. Aquí observamos también el mensaje, con la diferencia de que la anterior excepción no se ha levantado como reanudable y ha parado el proceso. Aquí la excepción es reanudable por el mensaje que observamos aquí, resumable exception. Esto tiene que ver con el if correspondiente en la clase del ATM. Y seguimos con el resume, con la instrucción que reanuda la excepción para seguir con los demás pasos del proceso. Es decir, retiramos el dinero del cajero desde la cuenta de ahorros y la operación se completa con éxito. Como observamos, es un caso empresarial completo que nos abre la mente para entender las excepciones reanudables y también me interesa para concluir esta implementación con una depuración a nivel del último caso, que es el más complejo. Intentamos de nuevo ejecutar con F9 ABAP Application en la consola. Pasamos al modo debug, limpiando también lo que tenemos aquí en la consola. Pasamos al modo debug, donde estamos ya en la instrucción con el punto de interrupción. Empezamos utilizando lo que es F5 para entrar dentro del método. El método del cajero para retirar el dinero lo que hace es primero la instancia de lo que es la clase del banco. Ya tenemos la instancia, tal como observamos en la parte derecha, la instancia con esta clase para seguir llamando al validate account. Entramos de nuevo con F5 en este try. Llegamos a lo que sería el log. Este log de momento, tal como se puede observar en la parte derecha, no lleva ninguna cadena de caracteres. Con F5 seguimos. Ya tenemos el primer paso con la comprobación de la validez de la tarjeta y /n para ir en una línea nueva. La tarjeta es válida, por lo que no entramos en este if. Actualizamos el log con el siguiente paso, donde queremos comprobar el saldo en la cuenta corriente. Seguimos con este if, lo comprobamos. If amount is greater than 50, es un monto superior a 50, superior a lo que tenemos en la cuenta corriente. Y ahora la consulta es, ¿se quiere retirar el dinero desde la cuenta de ahorros? Sí, tal como observamos en este if. Entramos y actualizamos el log, aunque estamos en un caso de una excepción, es una excepción reanudable. El log con los pasos lo observamos en la parte derecha, ya está actualizado. Por la definición del método tenemos un resumable. Este resumable se puede levantar con un raise resumable exception. Prestamos atención con F6, no entramos dentro del constructor, donde se va a ir con el código. Se devuelve la llamada al que empezó con este caso, que sería el validate account del banco. El validate account del banco con el raise exception se levanta la excepción estando en la misma clase. Aquí tenemos la excepción. Interesante cómo el cursor va a actuar en este caso. Seguimos con F6 con step over para llegar al final del método. De nuevo con F5 volvemos en la clase del cajero porque tenemos una acción de una excepción resumable. Se sigue con las demás operaciones que tenemos a nivel de la implementación. Por eso el log se va a actualizar en este momento. Es el RVLog, ya no tenemos el Change Value Log, es el RVLog que va a actualizar los datos. Actualizamos aquí también y seguimos con la implementación del código. El paso que no vimos es el catch que hemos entrado en este Before Unwind porque he pulsado probablemente F6. Lo podemos repetir en cuanto llegamos aquí con F8 y en la salida observamos el proceso por donde hemos pasado con estos pasos. Lo queremos repetir limpiando la consola, no paso a paso, sino que directamente con una ejecución para entender también el catch que he saltado con el F6. Con F9 de nuevo lo ejecutamos desde la clase donde tenemos el método main, con el punto de interrupción ya preparado, ABAP Application Console. Pasamos al modo de debug de nuevo y simplemente no voy a ir paso a paso, sino que con F8 hasta el siguiente punto de interrupción para llegar a lo que sería pues este catch, para observar que también aquí es el catch responsable. Estamos en el resumable exception
Aquí actualizamos este paso con el insufficient balance in your current account, ¿no? Esta es la parte y esto es lo más interesante. Este resume es lo que hemos saltado en el anterior debug por haber pulsado F6 y no F5. Entramos en el resume. Aquí este resume lo que hace, pues continúa y ya vemos la imagen anterior del anterior debug. Continúa con la lógica para tener pues todos los procesos donde es interesante después de este código responsable con el levantamiento de la excepción. Después del resume tenemos la posibilidad de continuar con las demás líneas de código y obtener lo que observamos con F8 hasta el final de la ejecución en la salida, pues este resultado que lo podemos incorporar también para entenderlo y verlo de nuevo. Le invito evidentemente a reproducir este caso de uso, depurarlo paso a paso para entenderlo mejor. Aún así, consideramos que la lección lleva todos los detalles para convertirle en un profesional en el lenguaje ABAP y además en la programación orientada a objetos, teniendo en cuenta todo lo que podemos hacer con este gran lenguaje empresarial.